Dios te bendiga. Te habla el pastor de la Casa de Adoración a Jesús, Ministerio Casa de Adoración a Jesús, que se encuentra en Marconi y Encina. Estamos justamente sumándonos a esto que es la maratónica a través de Multimedia Galab, que la podés descargar la aplicación en Play Store. Podés seguirnos en Facebook, en YouTube, en Galab, o escucharnos a través de esta sintonía que está en la FM 100.9. Podés comunicarte para dejar mensaje, para pedir oración al teléfono 011 44 57 88. Si estás fuera del país, podés poner más 54. O mandarnos un WhatsApp al 15 64 00 66 74. Solo por WhatsApp. Bueno, primeramente quería presentarme. Mi nombre, como decía, es Jonathan. Pertenezco al Ministerio Casa de Adoración a Jesús. Y quería traerte una palabra para tu vida, para estos tiempos. Y el Señor ponía esta palabra en mi corazón, que se encuentra en Éxodo 15, 22. Y la palabra habla justamente, dice, el título dice, el agua amarga de Mará. En esta situación estaba Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, que habían cruzado, lo seguían los egipcios, habían cruzado el desierto, habían pasado por el mar, lo venían persiguiendo. Y el Señor ministraba a mi corazón, ministraba en estos tiempos, que hay muchas personas que están pasando por, como dice la palabra, por las aguas amargas, las aguas del Mará. Y el Señor ministraba en el capítulo 15, como empieza la palabra en Éxodo, está explicando que venía el pueblo haciendo un cántico, venían alabando, venían gozando, venían gozosos de lo que Dios había hecho. Pero el Señor ministraba a mi corazón que muchas veces en estos tiempos hay personas que en los tiempos pasados que venían ministrando, venían adorando a Dios, venían gozosos, venían viendo la gloria de Dios en su vida. Pero llegan momentos, llegan procesos, llegan desiertos. Y esta palabra se basa en eso. En el capítulo 15, empieza con un cántico, dice cántico de Moisés y de María. El pueblo de Israel, ellos venían de gloria, venían de poder, venían con alegría, venían con gozo, veían que la palabra se había cumplido. Muchos se sentían valientes, muchos se sentían con fe. Y yo sé que en estos tiempos hay muchas personas que recibieron de parte de Dios en los tiempos pasados palabras de fe, pasaron, vieron la gloria de Dios, vieron que Dios se manifestó, vieron milagros, vieron palabras cumplidas, profecía y siervos de Dios que pasaron por ese tiempo donde Dios se glorificó a través de su vida, donde ellos vieron la gloria de Dios. Dice que en el capítulo 14 de Éxodo explica que Moisés venía sido perseguido con el pueblo de Israel, venía perseguido por el faraón, por esos egipcios venían. Y Moisés en su palabra dice que él agarró y le dijo al pueblo, le dijo Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros. Entonces él sabía lo que estaba por acontecer. Sabía lo que iba a suceder, sabía que la victoria estaba, pero el pueblo tenía miedo, tenía duda. Pero sin embargo, el mismo Dios, a Jehová le dijo a Moisés, crucen, van a cruzar, yo te lo prometí. Le dijo al pueblo, diga, marcha. Y hay mucha gente de Dios que está ahí afuera, muchos siervos de Dios que pasaron por ese lugar, que pasaron, que marcharon y que vieron que el mar se abría, vieron que verdaderamente Dios mismo se glorificó en su vida. Y en el versículo 15 dice que estaban cánticos, estaban todos contentos, estaban todos alegres, tenían fe, todos habían visto la victoria. Y mucha gente de Dios está ahí afuera que vio la victoria, que recibió sanidad, recibió milagros, recibió muchas cosas de parte de Dios. Estuvieron dando cánticos, estuvieron dando gloria a Dios. Y esta es la introducción. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque te quiero llevar al pueblo de Israel lo que había padecido. Usted imagínese, el pueblo de Dios estaba ahí por cruzar el mar y veía a los egipcios atrás. Y sin embargo Dios mismo abrió a través de Moisés, abrió el mar. Y ellos vieron la gloria. Y yo sé que hay personas ahí que en los tiempos pasados vieron la gloria de Dios. Vieron que Dios se glorificó en su vida. Pero ¿por qué te traigo esta palabra? Porque vamos a entrar a la palabra central. En la palabra en Éxodo 15, 22 dice, el agua amarga de Mará. Ese es el título, ahí nos vamos a centrar. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará.
La palabra marak significa amargura, aflicción. Era malo, era algo malo. Usted se imagina ese pueblo de Israel que venía de semejante victoria, que de ver que la palabra se cumplía, y se encontraron donde Moisés mismo, el mismo Moisés dijo, vamos a partir hacia el desierto. Dice que anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Imagínese usted venir de semejante victoria, de semejante cumplimiento de la palabra de Dios, de semejante fe, empoderado de Dios, y te encontrás con 3 días, dice, sin hallar agua. Hay muchas personas, hay muchos siervos que están pasando por procesos que quizás duran meses, duran semanas, duran días. En estos casos, en el pueblo de Dios, eran 3 días sin hallar agua. Imagínese una persona sin hallar agua, de venir de cruzar del medio del mar y encontrarse en un desierto sin agua. Imagínese cómo estaba el pueblo de Israel. Dice que ellos encontraron y había agua, habían lo que ellos veían, pero eran amargas. ¿Cuántas veces en la vida, en estos tiempos, estamos viendo esas aguas amargas, esos procesos? Y Dios mismo había hecho que el pueblo, Dios mismo hizo que en tu vida pase, que puedas superar la adversidad, que puedas superar circunstancias, que vos puedas ver las manos de Él en tu vida. Y hoy permite en estos tiempos que vos pases por el desierto, que pase por esos 3 días, en este caso dice la Biblia. Dice que el pueblo lo primero que hizo entonces, versículo 24, entonces el pueblo murmuró en contra de Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo automáticamente se levantó en contra del siervo de Dios. Automáticamente ya empezó a murmurar, ¿qué hemos de beber? ¿Para qué Dios nos sacó de ahí? Y muchas veces estamos así, ahora con la situación del COVID, la situación de que todo esto que está pasando, estamos, Señor, pero si en los tiempos pasados yo vi tu gloria, vi lo que vos hiciste, ahora en estos tiempos, ¿qué hay para beber en mi vida? Me encuentro seco, me encuentro en esta situación, pero Dios permite todo por algo. Dios tiene que ver. ¿Por qué Dios permite algo? Dice, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Tenía un propósito Dios. Dios quería probar lo que había en su corazón. Dios en este tiempo está probando lo que hay en tu corazón. Si esa emoción, lo que vos dijiste un día, mucha gente que está ahí, que está escuchando, le prometió cosas a Dios y hoy no las quiere cumplir porque está en el desierto, porque se encuentra en las aguas amargas. Dice el Señor ahí que Él le contestó. Pero usted imagínese el pueblo que venía de semejante victoria. Durante 3 días ya no había alabanza, ya no había adoraciones, no había cánticos, su rostro apagado. Y mucha gente está ahí afuera escuchando esta palabra, que está en esos tiempos donde no hay oración a Dios, no hay alabanza, no hay cántico, no hay nada a Él. ¿Cómo puede ser que hayas visto la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser que tú hayas caminado en sus manifestaciones y hoy no quieras adorar por 3 días, por un mes, por el desierto que esté pasando? ¿Cómo puede ser después de haber visto que Dios se glorificó en tu vida? Y Él dice en su palabra que Él los probó. Y Él va a probar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde todo se cierra, donde todo está, el enemigo está atacando al 100%. Él va a probar tu corazón a ver si hay emoción, si era sentimiento, si Dios lo hizo. Si Dios lo hizo una vez, ¿cómo no lo puede hacer otra vez en tu vida? Siervo, sierva, si Dios ya lo hizo, si ya Dios te hizo pasar por esa gloria, su palabra dice que iremos en gloria y en poder en poder. ¿Por qué en este tiempo estás pasando por esas aguas amargas? ¿Por qué no levantás un cántico? ¿Por qué no adorás al Dios que adoraste en un tiempo? Por el proceso. Dios permite ciertos procesos en tu vida para Él ver lo que hay en tu corazón. Porque en el desierto es ahí donde se ve la verdadera adoración hacia Dios. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Mismo Dios usó otra vez a Moisés. Dios usa a hombres y a mujeres de Dios, pero es necesario que tú estés atento a su palabra, que tú tengas el discernimiento de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Todo lo que venga de Dios no va a traer tristeza. Sí te va a confrontar la palabra de Dios, pero todo lo que viene de Dios no añade tristeza, dice la palabra. Todo lo que venga de Dios va a ser de bendición para tu vida. Y Moisés dice que clamó a Jehová y Jehová lo oyó y le mostró un árbol y lo echó las aguas y se endulzaron. Hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de desierto y hay un tiempo otra vez de nuevamente. Hay tiempos en la Biblia.
Y Dios le dijo un estatuto, Dios marcó algo para estos tiempos, iglesia, para tu vida. Dice la palabra, y dijo él, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y a sus estatutos, si guardares, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te herirá, te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La palabra es clara, dice, si oyere atentamente. Es un tiempo donde tenemos que oír la palabra de Dios. Es un tiempo donde con todo esto que está pasando, pandemia, COVID, lo que venga, lo que se levante en contra de los hijos, dice la palabra, si oyeres atentamente la palabra de Dios. Él mismo dice que Él va a guardarnos de toda enfermedad. Pero es importante que vos mismo atesores la palabra, que la guardes, sus estatutos, dice. Nuevamente dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon junto allí a las aguas. Mirá qué importante es atender a la voz de Dios. Mirá qué importante, y yo sé que hay personas, vuelvo a decir, que vieron la gloria de Dios en estos tiempos, pero Dios mismo te está haciendo pasar por esas aguas. Dios mismo está queriendo ver si en tu corazón era emoción lo que tú le prometiste. Él es fiel en cumplir todo lo que Él dijo. Todo lo que Él dijo lo va a hacer, pero tú también tienes que cumplir, porque la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si en los tiempos pasados, como el pueblo de Israel, viste la gloria, viste que Dios mismo se glorificó en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en tu trabajo, viste la mano de Jehová, si vos viste que Dios mismo peleó por vos, ¿por qué en este tiempo de las aguas amargas, por qué en este tiempo no levantás un cántico? ¿Por qué no lo adorás? ¿Por qué no le das gloria y honra al que se la merece? El pueblo durante esos 3 días estaba amargado. Imagínense, lo que a mí me llama la atención, que era una actitud diferente, porque ellos no estaban siendo bajo ataque. Ellos no tenían ataque, ellos no tenían enemigo, ellos mismos en su corazón estaban actuando mal. Porque en ese momento ya no lo seguían los egipcios, ya no tenían ataque del diablo, no tenían ataque de demonio. Ellos ya estaban ahí, ya habían pasado por el mar y se empezaron a quejar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza está la queja. Es fácil quejarnos delante de Dios cuando no vemos resultados que nosotros queremos, que nosotros nos parece bueno. Nos quejamos delante de Dios. Está en nuestra naturaleza murmurar. Está en nuestra naturaleza quejarnos. Y fíjense que en la palabra dice que no había enemigos. No había nadie que nos persiguiera. No había ya egipcio. No había faraón. No había nada que nos siga. Ya no lo seguía nadie. Simplemente era la falta de fe. La falta de fe. La naturaleza de quejarse. En estos tiempos está faltando la fe. Pero es necesario que vos mismo le digas, Señor, que ayúdame. En una parte dice que Pedro, mismo Jesús le dijo, yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Es importante la fe en estos tiempos porque son tiempos donde la fe se tiene que hacer visible. La fe sin obra es muerta. Es tiempo de obrar y decirle, aunque venga las noticias, aunque venga todo lo que venga, que el sistema te esté lanzando, que el enemigo te esté hablando, es necesario que vos le digas, yo vi la mano de Dios manifestada en un tiempo pasado y yo voy a ver la mano de Dios en este tiempo. Aunque pase por el desierto, la palabra dice, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, no te quemará. No está diciendo, cuando pase, dice. La palabra de Dios dice que vas a pasarlo, no dice si pasa. Dice cuando pase por el fuego, cuando pase por las aguas, cuando pase por las aguas del Mará, del lugar amargo. En estos tiempos hay personas que están viviendo amargura. Hay personas que están viendo aún siervos de Dios que están cayendo en amargura, en depresión, en aflicción. Pero es tiempo, varón, mujer, que te levante como el mismo Moisés, creyendo. En el capítulo anterior, Moisés sabía lo que iba a acontecer. Y él le dijo, Señor, empezó a clamar a Dios y le dijo al Señor, no clame, avanza. Es tiempo de avanzar, no es tiempo de quedarse, no es tiempo de estar llorando en el desierto. Hay personas que se meten en el desierto y hay otras que Dios te mete en el desierto. Es importante entender si vos te metiste en el desierto o si Dios te metió, porque en el desierto Él va a probarte. Dice que allí los probó y Él prueba los corazones.
Él prueba si verdaderamente lo vas a seguir. Si muchas veces prometiste seguir a Dios, muchas veces dijiste, Señor, voy a predicar tu palabra, voy a profetizar en tu nombre, voy a llevar tu palabra, con mis manos, voy a hacer lo que tú quieras. Y en este tiempo que estamos pasando, estás haciendo lo que le prometiste a Dios, porque sí, Dios lo quiere hacer en tu vida. Dios lo va a hacer en tu vida, pero es necesario que como el pueblo de Israel no lo haga, no hagas como el pueblo de Israel, no hagamos como nosotros queremos. No nos quejemos, sino que avancemos, sino que aún en el desierto, aún en las aguas amargas, adoremos a Dios. Dice, después en el capítulo 16 habla que Dios le da el maná, Dios hace muchas cosas por nosotros. Dios nos prometió y Él la hace, pero nosotros no queremos cumplir. Nosotros nos quejamos, y en estos tiempos vuelvo a decirte, quizás confronte esta palabra, pero es de parte de Dios. ¿Por qué sé que es parte de Dios? Porque confronta, porque Dios te prueba. Dios mismo te prueba. Y lo importante es entender que Dios mismo, así como nos prueba, es bueno salir aprobado por Él. Es bueno salir aprobado por Él. Porque cuando Dios te aprueba, hay un galardón, hay una mayor unción. Y si en estos tiempos verdaderamente entendés que Dios mismo te está llamando y Él quiere que aún en las aguas amargas lo adore, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo en tu intimidad, no importa si no estás en el altar, querés servir a Dios se lo sirve en todo tiempo, en toda hora. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, en todo tiempo, en toda hora, en todo tiempo hay que predicar su palabra. Pero ¿cómo vas a hablar de su palabra si no la está atesorada en tu corazón, si no guardas los estatutos? Y dice la Biblia que dice, y si hicieres lo recto delante de sus ojos. Es fácil hacer lo recto delante del pastor, es fácil hacer delante del hermano, pero delante de Dios, cuando nadie te ve, ahí está Dios viéndote. Cuando nadie te ve, yo siempre digo esto, que cuando el hombre te da la espalda, Dios más te respalda. Y si en este tiempo entendés por la palabra, que la palabra lo dice, si hicieres delante de mí, de los ojos de Jehová, de los ojos de Dios, y guardás sus estatutos, ninguna enfermedad te tocará. Ninguna enfermedad, lo dice su palabra, de la que envió a los egipcios. Porque yo, Jehová, soy tu sanador, Él es el que te sana. El Espíritu Santo es el que obra en tu vida y Él utiliza nuestra vida como vaso de barro. Y Él es el que te sana. Y mire qué importante es entender esto. Pero a mí lo que más me gusta es que es una palabra que confronta, pero también tengo una palabra que te va a alentar. Y la palabra de Dios dice, vamos a ir a San Juan 4, relata la historia de una samaritana, de una mujer que estaba en un pozo. Y también habla, por supuesto que habla de las aguas, porque están las aguas amargas y están las aguas de vida. Sí, es necesario que vos puedas identificar en qué situación estás. Si estás en las aguas amargas, en las aguas donde te estás quejando, donde estás murmurando, donde viste la gloria de Dios, pero en este tiempo no lo ves, porque no estás creyendo verdaderamente en Dios, o estás en las aguas vivas. En las aguas donde Jesús mismo nos enseña a través de su palabra en San Juan 4, esta parte, y vamos a leerla en el nombre de Jesús. Dice su palabra en San Juan 4:7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Miren esta situación, una mujer viene a sacar agua y Jesús mismo se le presenta a pedirle, dame de beber. Y si vos en este tiempo estás con las aguas amargas, ¿qué puedes dar de beber? Algo amargo, aflicción. Entonces es necesario que tengas agua de viva en tu corazón. Agua de viva dentro de tu interior. Para que puedas dar verdaderamente algo sano, para que pueda ser de bendición. Vino una mujer de Samaria a sacar las aguas y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían oído que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús estaba solo, los discípulos se fueron a comprar para comer. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren que la mujer ya había puesto una excusa, ya estaba la mujer, como muchas veces nosotros ya vemos excusas, ponemos de antemano cosas.
¿Cómo puede ser que tú judío? Decía. Pero Jesús le respondió y le dijo, si conocieres el don de Dios, y a quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Mire qué importante, dice, si tú conoces, él le respondió a la mujer, si tú conoces a quién le estás hablando, a quién le estás pidiendo, y mucha gente de Dios cree en Dios, pero no le cree a Dios. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Una cosa es creer, otra cosa es creerle a Dios. Y dice que el mismo Jesús le dijo, si tú conocieres el don de Dios, es importante discernir la voz de Dios, el don de Dios. ¿Y a quién es el que tú le dices, dame de beber? Tú le pedirías. Muchas veces nosotros pedimos a Dios, pero es necesario conocer qué le estamos pidiendo a Dios. Si es conforme a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Porque mi voluntad no es buena, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice su palabra. Dice que Él te daría agua de vida. Jesús le está diciendo, si tú sabes a quién le estás pidiendo, si tú supieras quién soy yo te daría de beber. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua de vida? La mujer empezó a decirle, Señor, ¿cómo vas a hacer? Si está hondo ese pozo, si no ves que la dificultad, no ves lo que estoy pasando, no ves el proceso, no ves la enfermedad, no ves lo que... ¿Cómo vas a hacer vos? La mujer automáticamente ya pone excusa, ya empieza a quejarse como el pueblo de Israel. O a preguntar, indagar, se pregunta y dice, ¿cómo? ¿De dónde puede sacar agua viva? Están las aguas amargas y están las aguas vivas. Las aguas vivas son las aguas de Dios, las que Él quiere que corran dentro de tu interior. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebe del mundo, cualquiera que bebe del hombre va a tener sed. No sigas al hombre, pon la atención en Dios. No en el hombre, porque el hombre va a fallar. Siempre hay que seguir la palabra, a seguir al mismo Espíritu Santo. Dice que la mujer lo cuestiona, le pregunta, y respondió Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que en el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús mismo está diciendo que si tú bebes de la fuente del hombre, si tú sigues al hombre, no vas a tener sed siempre. Pero si seguís al mismo Jesús, a la fuente de vida, al mismo sanador, al mismo que dejó el trono y vino a esta tierra, se hizo hombre, murió y resucitó por ti, si vos seguís a ese Jesús, si vos crees en ese tiempo, a ese Dios, Él mismo te va a dar la fuente de agua para vida eterna. No es algo momentáneo, lo que Dios da, lo da eternamente. Es importante que entendamos eso. ¿De qué te vale ser sano en estos tiempos y si no atendés a Dios perder la salvación? ¿De qué vale? De que seas sano, vuelvo a decirlo, que tengas auto, casa, todo lo que tengas. Naturalmente, todo es vanidad, dijo Salomón. ¿De qué vale tener todo eso si no tenés la fuente de agua? Si no tenés la fuente de vida, si no tenés la fuente donde todo es por Él y para Él, dice la palabra. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí para sacarla. Miren la actitud de esa mujer. Esa mujer entendió, no fue como el pueblo de Israel, no se quejó. Ella dijo, Señor, dame de esa agua, necesito de esa agua, para que yo no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. ¿Qué agua se está pasando? ¿Por qué lugar estás pasando? La misma samaritana dijo, Señor, dame, yo no quiero volver acá. Hay mucha gente que está volviendo a las aguas amargas, muchos siervos de Dios, mucha sierva de Dios que están volviendo a esas aguas amargas. Pero Jesús viene en este tiempo, en esta hora, a decirte que si vos verdaderamente querés beber de esa fuente de agua, si necesitas esa fuerza, esa valentía viene de parte de Dios.
Viene de parte de Dios, no viene de parte del hombre. El hombre no te puede dar nada si no tiene de Dios. Es importante que entienda que todo lo que da el hombre es todo lo que recibe a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede dar vida si no hay vida en tu corazón? ¿Cómo poder dar agua si estás seco, si estás seca? Es tiempo de que te empape, es tiempo de que vos te des cuenta hasta dónde estás metido con las cosas de Dios. Hay una visión que dice que Ezequiel vio que iba el agua hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta los lomos. Empapate, ¿hasta qué medida estás? Vos sos el responsable de entrar a esa medida de parte de Dios, a esas aguas. Que no estés seco, no te seques. No sea como ese valle de huesos secos que vio Ezequiel. Sino que pedirle que el Espíritu Santo esté en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas adorar, bendecirnos, aunque pase por las aguas amargas. Aunque pase por el desierto, por el proceso, por la adversidad, por todo lo que esté pasando, es necesario que te conectes a la fuente de agua. Es necesario que te vuelvas a conectar a Dios. En este tiempo hay muchas personas que estuvieron buscando a Dios, pero se desconectaron de la fuente. Se desconectaron porque no había iglesia, porque no habían hermanos que lo estén siguiendo. No te guíe. No rindas tu fe. No rindas tu fe. Aumenta tu fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso te traje esta palabra, para que tengas fe, para que creas en estos tiempos. Hay gente que está trabajando. Aunque tú no lo veas, está trabajando para Dios. Hay gente que está sirviendo a Dios en el proceso, en la lucha, en el desierto, en las aguas. Hay gente, hay personas, siervos de Dios que siguen trabajando. Y aquí estamos para darte la palabra, en esto que es la maratónica, en esto que está a través de la radio Galap, te estamos acercando la palabra. En el Facebook lo vas a encontrar, Multimedia Galap, a través de la sintonía FM 100.9. Podés acercarte y escuchar, ahora en este momento, escuchar palabra de Dios. Hay gente trabajando. Hay gente que no se está quejando, que se está moviendo para que llegue la palabra a tu vida, a tu corazón, para que tengas fe. Y eso es lo que Dios nos encomendó. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Hay personas atrás de esta pantalla que están trabajando para servir, para darte una palabra de aliento, para que este mensaje llegue. ¿Y qué excusa hay? ¿Qué excusa vas a tener delante de Dios si ya la palabra te llegó a tus oídos? Quería dejarte esta palabra. Vuelvo a decirte, el pueblo de Israel pasó por ese momento. Gloria, se sentían gozosos, habían fe, habían un rostro de gloria, de poder, pero se encontraron con las aguas amargas. Y yo sé que hay personas que pasaron y están pasando. Incluso las palabras proféticas van a pasar por las aguas, pero que no mengue tu fe. Porque el Señor quiere conectarte a las aguas de vida. Él quiere hacer cosas maravillosas. Él te quiere usar. Lo que Él dijo lo va a hacer. El propósito de Dios no murió en estos tiempos. Si dijo que ibas a ser un evangelista, activate. Empezá a predicar. Empezá a predicar al vecino, al barrio. ¿Cómo vas a llegar a predicar a las naciones si todavía no comenzaste en lo poco? Y la palabra dice de Dios, dice que si en lo poco me sos fiel, sobre mucho te pondré. Lo dice su palabra, no lo digo yo. Entonces es momento de activarte. Es momento de que tomes ese espíritu y que te aferres a la palabra de Dios. Y que en este tiempo puedas comprender que Dios mismo te está probando. No es el hombre. El hombre va a probarte en lo natural. Pero Dios quiere probar tu corazón. Si verdaderamente todo lo que tú le dijiste que ibas a hacer, lo vas a hacer. Verdaderamente es tiempo de, aunque pasemos por todo lo que estamos pasando, le demos gloria y honra que se la merece. Y que le digamos, Señor, si tú estás ahí en ese lugar y sentí que en tu corazón estás pasando por las aguas amargas, hay amargura, fricción en tu corazón, dile, Señor, perdóname porque me quejé, perdóname porque me quejo, estoy como el pueblo de Israel. Estoy como el pueblo de Israel. Perdóname, Señor, necesito conectarme a la fuente de agua. Necesito, Señor, no te di gloria, no te di honra, siendo que había visto tu gloria, había visto cómo tú me usabas. Hay gente que era muy usada ahí. Hay gente que va a escuchar esto, que fuiste muy usado, muy usada por Dios, fuiste aprobado por Dios. ¿Qué te va a separar del amor de Dios?
Su palabra dice en Romanos 28 que nada, somos más que vencedores. Son más que vencedores, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, aunque pase por el desierto, aunque pase por circunstancias, adversidades. Dios te dio la victoria. Volvé a la fuente de agua. Volvé a la fuente de vida. No sea como el pueblo de Israel, no murmure, no te levantes en contra de Dios, no te levantes en contra de los siervos de Dios. Sí, tenemos fallas, tenemos muchas cosas, pero lo que queremos hacer es bendecir tu vida. A través de esta plataforma y a través de las plataformas que Dios vaya abriendo, queremos llegarte para decirte que hay esperanza, que hay vida en el nombre de Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el nombre de Jesús. Dios te trae a memoria esos tiempos donde Él te usaba, donde Él mismo hablaba a tu corazón. Que hay mucha gente que se encuentra como Samuel en estos tiempos, que Dios te está llamando por nombre, porque Dios te puso nombre, dice su palabra. Dios te está llamando por nombre y estamos dormidos. Estamos dormidos y también hay personas que están escuchando la palabra de Dios y estamos despiertos. Estamos siguiendo trabajando para Dios, porque sabemos que todo lo que hagamos, Dios mismo, Él nos va a dar el galardón. Él mismo dice que aún lo pequeño, un vaso de agua, va a ser, a través de su vida, va a tener recompensa. Y todo lo que vos hagas para Dios, va a tener recompensa en el nombre de Jesús. Pero es necesario que te levantes, es necesario que si pasaste por las aguas amargas, que te sacuda, que te mueva, diga: Señor, perdóname, si yo vi tu gloria, vi tu poder en estos tiempos, no veo lo que tú me dijiste, perdóname por quejarme. Y vuelvo como esa samaritana. Vuelvo con la actitud de rendición. Dice la palabra de Dios que Él no va a resistir a un corazón contrito y humillado. Él lo escucha. Y Él te va a escuchar si en este tiempo reconoces que estás como el pueblo de Israel, que pasaste por esas aguas y te estás quejando delante de sus ojos. Es tiempo de que vuelvas a la fuente de Él. Es tiempo que te conecte con Él. Dios te ama, Dios quiere hacer grandes cosas. Él tiene propósito con tu vida. Mujer, varón, ahí no le importa la edad. Pero no te quejes delante de Dios. Hay caminos que para nosotros nos parecen de vida, pero son de perdición. Su palabra dice: mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es tiempo de que te puedas conectar de nuevo con Dios. Es tiempo de que no te quejes y que te levantes, que levantes un cántico. Señor, aunque esté en el desierto, en las aguas, en el mará, aunque esté con todo lo que esté pasando en este tiempo, en estos tiempos de cuarentena, puedas levantar un cántico, una adoración, y le digas: Señor, yo te sigo creyendo. Yo te sigo, Señor, perdóname si he puesto excusa. Pero no hay excusa delante de Dios. Eres un vaso de barro en sus manos. Eres la vasija en las manos del alfarero. Es tiempo de que te llene. Una persona sin agua no puede vivir. Y es tiempo que te conecte a las aguas espirituales, a la vida espiritual. Que te conectes a la fuente. Si tu espíritu salió de Él y era feliz, va a volver a Él y va a ser feliz. Es necesario que te conectes a la fuente de vida. Quería dejarte esta palabra y que sea de bendición para tu vida. Si necesitas oración, podés comunicarte a través del WhatsApp al número 15 64 00 6674. Solo por WhatsApp. Si necesitas conectarte, llamar, podés comunicarte a través del 011 44 57 8888. Esas son las formas, las plataformas que tenemos para bendecir tu vida. Recordá que es una maratónica. Antes que yo y después van a haber siervos que van a seguir dando la palabra. Atesorá cada palabra. Esto es a través de Multimedio Galap. Quiero dejar claro. Con esto hasta acá me dio el Señor. Quiero dejarte un saludo. Ahora vamos a orar. Ahora voy a orar por cada uno. En el nombre de Jesús.
Amén. Volvimos. Ya escuchamos la palabra. Dios es claro. Dios habla de forma que podamos entender. Y vamos a orar. Voy a orar por cada uno de los que esté ahí del otro lado de la pantalla, para que puedas volver a conectarte con Dios. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús, Señor, te damos en esta hora, Señor. Pasamos por tu sangre, Señor. Te doy gracias, Señor, por tus hijos, Padre, que estén escuchando esta palabra, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, conectándolo, Señor, nuevamente a tu fuente de agua, Padre. Oro por tus hijos, Señor, por aquel hijo que esté pasando por esas aguas amargas, Señor. En esta hora declaro en el nombre de Jesús, Señor, que se va a conectar a tus aguas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, sobre aquellas personas, Señor, que en estos tiempos, Señor, han visto, Padre, amargura, Señor, depresión, Padre, pérdida, Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de tus hijos, Señor, por esas personas, Señor, aunque han perdido familiares en estos tiempos, Padre. Declaramos, Señor, que tú, bendito Rey, tú consuelas, Señor. Tu Espíritu Santo es nuestro consolador en el nombre de Jesús, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo aquel que escuche este mensaje se active su fe, Señor. Que él pueda gozarse, Señor, que pueda reconocer, Señor, que pueda volver a tu camino en el nombre de Jesús, Señor. Toda aquella persona que esté escuchando este mensaje, Señor, que pueda volver a la fuente de agua, que pueda ver tu mano, Señor. Te pido misericordia por cada uno de ellos, Señor. En esta hora, Señor, te pido que seas tú, Señor, ministrando a cada hijo, a cada hija, a cada siervo, a cada sierva, Padre. Que seas tú a través de esta pantalla, Señor, ministrando su corazón. Y si en estos tiempos que tú puedas reconocer que si tú viste la gloria, tú viste el poder de Dios, todo lo que Él hizo en tu vida, en este tiempo no lo estás viendo. Si en este tiempo estás pasando por desierto, por lucha, por enfermedad, por proceso, por todo lo que esté pasando, te animo en el nombre de Jesús a que puedas levantar un cántico nuevo, que puedas orar una nueva mente, Señor. Te pido fuerza en el nombre de Jesús para tus hijos, para tus hijas. Que seas tú fortaleciendo cada rodilla, Señor. Que seas tú levantando, Señor, a cada guerrero, Señor. Declaro en el nombre de Jesús que se activa todos los talentos y dones que están en tu vida, en tu cuerpo, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro activación sobre sus siervos, Padre. Declaro que ellos se van a levantar, Señor, a hacer obra de evangelista. Que en estos tiempos de cuarentena, Señor, en estos tiempos donde se habla de enfermedades, ellos van a declarar sanidad. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, declaro, Padre, vocabulario de reino en tu boca. Siervo, sierva, declaro vocabulario de reino. Ya no nombres enfermedad, sino sanidad. En el nombre de Jesús, porque en el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay dificultad. En el cielo hay gloria, hay poder y hay sanidad, milagro. En el nombre de Jesús oro por cada uno de tus hijos, Señor, que en estos tiempos tú los levantes conforme a tu voluntad. Que tú levantes, Señor, en estos tiempos evangelistas, pastores, profetas, apóstoles, maestros, Señor. El ministerio completo, Señor. Oro por mis hermanos, Señor, en esta hora. Aquel que esté escuchando este mensaje, declaro en el nombre de Jesús, Señor, por fe, que tú lo levantas, que tú lo tocas, que tú lo ministras y que tú lo vuelvas a conectar. En esta hora, Señor, aquella persona que estaba desconectado, que estaba seco, tú lo vuelves a conectar a la fuente de vida, porque tu palabra dice que a todo aquel que en ti cree, dentro de su interior correrá ríos de agua viva, Señor. En esta hora declaro, Señor, que tus ríos de agua viva corren donde estaba seco en el nombre de Jesús. Profetizo a través de tu palabra, Dios mío. Tu palabra es clara, Señor, que tú darías agua, Señor, para aquel que tenga sed. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que en estos tiempos, Padre, tú darás, Señor, conforme a tu voluntad, a todo aquello que esté seco. Tú darás agua, tú darás vida. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra llegará a los corazones, Señor. Te pido que tú bendigas a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que escucharon tu palabra, aquellos que creen y tienen fe de que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, tú lo hagas, Señor. Te pido por Argentina, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, que tú tengas misericordia, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Declaro, Señor, que ellos estarán conectados a tu fuente, que esta nación, Señor, y tus hijos volverán a ti, porque tu palabra dice, volveos a mí, Señor. Tu palabra lo dice, volvemos, conectamos, Señor, una vez más con esa fuente de agua, con esa fuente de vida. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Vuelvo a decir, podés conectarte a través de Facebook, Multimedios Galap,
a través de YouTube podés también alcanzar esta plataforma, escucharnos en FM 100.9. Voy a dejar de nuevamente los teléfonos para que te puedas comunicar para poder pedir oración. Podés comunicarte por la línea que está es 011 44 57 88 88. Si estás fuera del país, más 54. Y si no, mandanos un WhatsApp al 15 64 00 66 74. Dios te bendiga. Esta palabra te la da el pastor de la iglesia Jesús Casa de Oración, Ministerio de Jesús Casa de Oración. Dios te bendiga. Sangre sobre mí, una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Tu sangre sobre mí,
corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí. Que Dios bendiga a todos aquellos que están en este momento sintonizando Multimedios Galat. Los saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla es el pastor Alberto Maidana de la iglesia Jesús es el Camino de la localidad de Isidro Casanova. Estamos en la calle Rucci 3433 y realmente bendecido de poder estar compartiendo este espacio. Gracias, Pastor José, por la invitación. Gracias a Multimedio Galat y a todo lo que hacen esta gran familia por darnos la oportunidad y darnos el privilegio de poder estar compartiendo palabra de Dios. Agradezco a Dios porque siempre Dios tiene cosas buenas para nosotros y hay cosas que a veces uno no las piensa y Dios va poniendo en el camino para que nosotros podamos aprovechar, siempre con el propósito, siempre con la visión de poder transmitir palabra de Dios y que podemos llegar por medio de este medio a diferentes partes, a diferentes lugares, poder hablarle no solamente al pueblo de Dios, sino también al vecino, al compañero de trabajo, al pariente que quizás no te ve hace tiempo y quizás te ve por medio del internet y queda curioso qué está hablando y ahí es cuando la palabra de Dios empieza a actuar en aquellas personas. Por eso le agradezco a Dios porque me da la posibilidad de poder estar nuevamente compartiendo este espacio y realmente para mí es una gran bendición y realmente en este tiempo necesitamos tomar conciencia de la importancia que es poder transmitir la palabra de Dios. Como ustedes saben, el día miércoles el presidente por decisión de su consejo tuvo que tomar la determinación de poder cerrar las puertas de nuestros templos. Y a pesar de que eso fue quizás algo doloroso, algo molesto para nosotros, podemos decir que esto no nos va a impedir que sigamos hablando, que sigamos predicando, que sigamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Al contrario, creo que Dios nos va a ir dando las herramientas necesarias para que realmente la palabra de Dios siga siendo dada y llegue a los lugares donde haya necesidad. A pesar de que el enemigo quiera cerrar los templos, la iglesia del Señor siempre estará abierta, siempre estará dispuesta a llevar bendición. Por eso hoy nos da la oportunidad, a través de este medio, Multimedio Galat, el gran privilegio de que realmente podamos estar compartiendo palabra de Dios. Y realmente quiero pedirte en este momento que puedas estar atento, que dejes de lado esas preocupaciones que quizás son parte del proceso que estamos viviendo y que realmente por un tiempo puedas estar atento a lo que Dios tiene para ti. Dios quiere hablarte. Dios tiene un cuidado especial por tu vida. Él te ha creado, Él te ha formado. Es por eso que Él quiere en esta tarde, mañana o noche, no sé cuándo estarás escuchando este mensaje, poder ministrarte, poder hablar contigo. Quizás hace tiempo ni siquiera tienes la oportunidad de hacer un rezo, quizás una oración. No sé cómo es la forma en que en algún momento te comunicaste con Dios. Pero quizás fue pasando el tiempo y te has olvidado de tu Creador. Te has olvidado de tu Padre. Y hoy es tiempo, hoy el Señor se mueve en misericordia y se acerca a ti, utilizando a diferentes hombres y mujeres de Dios para que la palabra de Dios pueda estar ministrando tu vida. ¿Y sabes cuál es el propósito? ¿Sabes cuál es la gran bendición? Que Dios te ama. Dios te ama y quiere que realmente puedas salir de ese momento difícil que estás viviendo y que realmente tu vida pueda tornarse de victoria en victoria y de gloria en gloria. Él quiere enjuagar cada lágrima, cada preocupación, corregir esas frustraciones y poner en tu camino una luz de esperanza. Y esa luz se llama Jesucristo nuestro Señor. Por eso quiero hoy compartir contigo
en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo número 8, y mientras buscas ahí en tu casa una Biblia quizás, o buscas en el celular o en la computadora el versículo, a modo de introducción quiero ponerte quizás a que puedas empezar a activar tu mente y a reflexionar qué hicieron estos grandes hombres de Dios que marcaron la historia de nuestra iglesia. ¿Qué hicieron para que realmente ellos puedan ser ejemplos en momentos realmente difíciles que le han tocado vivir? Porque si te pones a pensar, no todo era color de rosa en la vida de los hombres y mujeres de Dios. Al contrario, fueron más las cosas negativas que fueron pasando en su vida, como persecución, como hambre, como necesidad, hasta la muerte. Y todo fue por un propósito, por una causa, el poder dar su vida por la palabra del Señor. Estos hombres de Dios realmente dispusieron en su corazón dejar de lado todo lo que para ellos era importante, familia, tiempo, economía, y centralizar en su mente y en su corazón el poder hacer su voluntad, la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Fueron esos hombres los que marcaron la historia de una iglesia triunfal. Fueron esos hombres los que realmente dieron testimonio, y que hoy su palabra está escrita para que realmente hoy nosotros podamos tener estas palabras y podamos a través de ellas sentir aliento, poder sentir fortaleza, poder darnos cuenta que se puede ser fiel en tiempos difíciles, que se puede confiar en el Señor en tiempos difíciles, que se puede seguir al Señor en tiempos difíciles. Y hoy quiero tomar el ejemplo de Daniel, un joven príncipe de la tribu de Israel, que a la edad de 17 años, allá por el año 607 antes de Cristo, fue llevado prisionero por los babilónicos, un imperio realmente hermoso, un imperio realmente que se estaba levantando como potencia mundial. Hacia ahí fue llevado cautivo Daniel. Muchos recordamos cuando fuimos a la escuela los jardines colgantes de Babilonia. Era una de las 7 maravillas de la antigüedad. Una potencia mundial que tenía todo para poder brillar en ese tiempo. Pero era una ciudad apóstata. Era una ciudad que estaba alejada del plan de Dios. Y fue allí donde Daniel tuvo que caer prisionero. Todo el pueblo de Israel fue prisionero. Y Daniel, con la edad de 17 años, fue a ese lugar. Cuánto sufrimiento para el pueblo de Dios. Cuánto sufrimiento para este joven dejar su lugar de origen, dejar su tierra y empezar a sufrir quizás lo que significa ser esclavo. Pero lo importante de este hombre es que él dispuso en su corazón el hacer la voluntad de Dios. Y quiero compartir contigo lo que dice el libro de Daniel, capítulo 1, versículo número 8. Y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjate que lo que dispuso este joven en su corazón, lo que dispuso fue no contaminarse con la comida del rey, no ser parte de eso que estaba viviendo en ese momento, que era algo feo, el ser cautivo, el ser esclavo, el dejar
su vida libre para pasar a ser esclavo de una potencia como era Babilonia. Y yo me pongo a pensar que habrá sido muy difícil para un joven de 17 años disponer en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Pero acá vemos las cualidades que tenía este gran hombre de Dios. Acá vemos que realmente él sabía cuál era su identidad, quién era él. Él era un hijo de Dios. Su identidad era ser parte del pueblo de Dios. Él no podía ser absorbido por ese momento difícil. Él no podía ser esclavizado en su creencia, en su fe, en su confianza en Dios. Él no podía doblegarse ante un hombre sabiendo que había un Dios grande y poderoso que lo había llamado para ser parte de la gran historia de la iglesia. Hoy es importante, queridos hermanos, que podamos entender que tenemos que mantener nuestra identidad, tenemos que permanecer siendo fiel en este momento. No voy a decir nada nuevo, que estamos viviendo un tiempo difícil. Hace ya más de un año que empezamos con esta pandemia, que tanto dolor nos ha causado, a nivel personal, a nivel familiar. Hemos perdido familiares, amigos, compañeros de trabajo. A raíz de eso muchos han perdido trabajos. A raíz de eso muchos realmente han entrado en pánico, se han sentido frustrados. La pandemia realmente ha causado estragos dentro de nuestra sociedad. Y realmente el 2021 se presenta mucho más duro, mucho más difícil. Es por eso que hoy, como siervo de Dios, quiero alentarte, querido hermano, a que sigas manteniendo tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Debes permanecer fiel, aún en un tiempo difícil que tengamos que vivir. Este joven dispuso en su corazón el ser fiel a Dios, a pesar de que él era esclavo, a pesar de que ante su negativa podía costarle la vida. Él dispuso en su corazón no contaminarse con todo lo que estaba ofreciéndole Babilonia, sino que permaneció fiel. Podemos ver que este joven tenía un compromiso. Y yo busqué en el diccionario lo que significa ser fiel. Y dice exactitud en cumplir con los compromisos, ser constante en lo que se emprende y no fallar en lo que hemos prometido. Qué importante es ser fiel a Dios, teniendo este concepto en nuestra vida. El tener el deseo de cumplir con nuestro compromiso. Y nuestro compromiso hoy es anunciar la palabra de Dios. Nuestro compromiso hoy es seguir siendo un hijo de Dios, aún con presiones, aún con este tiempo de pandemia, aún cuando haya necesidad, aún cuando haya sufrimiento. Nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad. Tenemos que ser claros en nuestra decisión, en no mirar hacia atrás, sino enfocarnos a lo que viene por delante, para que realmente nuestro compromiso pueda ser constante. Y no olvidemos lo que le hemos prometido al Señor aquella vez que le dijimos: Señor, hazte dueño de mi vida. Porque si te pongo hoy a pensar, si nos ponemos a pensar, mejor dicho, hoy, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuántas cosas le hemos prometido. El serle fiel, estar con Él en las buenas y en las malas. El poder seguirle teniendo o no teniendo, pero pasó el tiempo. Y el testimonio nos demuestra que muchas personas se quedaron en el camino. No supieron soportar el momento difícil. No pudieron realmente mantener su fidelidad a Dios. Y creo que hoy la gran misión que el enemigo tiene en este tiempo de pandemia,
al cerrar las puertas de nuestros templos, es alejar a la iglesia del Señor de la comunión con su Padre, el enfriarlos, el apartarlos del propósito de Dios, porque muchos han entrado en una meseta, el poder cuidarse con el miedo, con el temor, con la inseguridad, y eso hace que callemos, eso hace que nos quedemos en nuestra casa quieta sin tener la responsabilidad y el compromiso de seguir anunciando la palabra de Dios. Pero quiero decirte, hermano, que el Señor debe hacerte fuerte en tu debilidad. El Señor tiene que mantener en ti el fuego del don de Dios y poder ponerte en pie y poder mirar que Dios te ha escogido y te ha llamado para que realmente su palabra siga siendo dada hasta lo último de la tierra. No tenemos la posibilidad de callarnos hoy. No nos demos ese gusto, ese privilegio de callarnos hoy. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de que realmente vos y yo podamos seguir siéndole fiel a Dios. Por eso tomaba el testimonio, la experiencia de este joven que con tan solo 17 años dispuso en su corazón el no contaminarse. Eso tiene un valor agregado, eso tiene algo muy valioso para Dios, el disponer en tu corazón, querido hermano. El no hacerle caso a lo que estamos viviendo, a no mirar con nuestros ojos naturales, sino saber que más son los que están con nosotros que los que puedan venir contra nosotros. El poder saber que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Su vara, su cayado es lo que nos infunde aliento para continuar nuestro camino, para poder seguir siendo lo que realmente somos. Somos los hijos de Dios, somos el pueblo escogido, somos lo que tenemos que representar a nuestro Padre aquí en la tierra. Muchas veces me he preguntado, ¿qué haría el Señor en este tiempo? ¿Qué haría el Señor si estuviera viviendo esta pandemia? ¿Se hubiese recluido en su hogar? ¿Se hubiera quedado quieto? ¿Se hubiera llenado de temor o de miedo? ¿O hubiese hablado aún cuando la sociedad dice cállate por un tiempo? ¿Qué hubiese hecho nuestro Señor? Y podemos ver que el Maestro dejó claros ejemplos de que cuando la sociedad decía no, Él iba. Cuando nadie se quería acercar al leproso, Él estaba allí. Cuando nadie se quería acercar al que tenía flujo de sangre, allí estaba el Señor. Cuando nadie se quería acercar a la adúltera, allí estaba el Señor. Siempre el Señor estaba en medio de la necesidad. Él iba contra los proyectos, contra las dictaduras, contra la voluntad del hombre, porque sabía que su tiempo era importante, sabía que él tenía que durante 3 años y medio anunciar la palabra y demostrarle al mundo que realmente se podía hacer diferente. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Algunos dicen que tenemos todavía 2 o 3 años más, no lo sé. Solamente el Señor lo sabe, pero sí sé una cosa, que mi casa y yo serviremos al Señor. Que yo seguiré pregonando y anunciando la palabra, porque para eso el Señor me limpió de mis pecados. Para eso el Señor sopló en mi boca aliento de vida. Para eso el Señor me sacó de la esclavitud del pecado y me dio la libertad que hoy puedo tener en Cristo Jesús. Por eso te digo, hermano, amigo, compañero de trabajo, no tengas temor. Porque si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Allí estaba este joven, teniendo en claro la decisión que había tomado, el no contaminarse. Y saben que cuando uno dispone en su corazón seguir al Señor y hacer su voluntad, tiene que atenerse a las consecuencias. Y las consecuencias muchas veces no son favorables para nosotros. Pero eso no tiene que traer temor, al contrario, gloria a Dios por las pruebas, gloria a Dios por las luchas, porque eso aumentará mi confianza en Dios.
porque eso me hará ver que la mano poderosa estará conmigo, aleluya, porque eso me hará ver que todavía el Señor está sentado en el trono de la gloria, intercediendo por mi vida. Qué importante es poder saber, queridos hermanos, que cuando uno realmente está pasando ese momento de tempestad, ese momento difícil, uno debe sacar ese potencial que Dios le ha dado. Debe sacar eso extra, eso sobrenatural que Dios nos ha dado. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Él nos ha dado poder de lo alto. Cuando recibimos su palabra, cuando le abrimos nuestro corazón, dice que el potencial de Dios vino a nuestra vida. Y hoy es tiempo de ser probado. Hoy tenemos que probar ese potencial y ponerlo delante de la presencia de Dios, para que realmente sigamos anunciando, sigamos dando esta palabra viva y eficaz que ha cambiado tu vida y puede cambiar a muchos más antes que el Señor venga. Qué importante es saber, que hermanos, que detrás de cada momento difícil hay un propósito, y detrás del propósito siempre está Dios. Claro que sí. Siempre que tengamos que vivir momentos difíciles, hay un para qué, hay un propósito para nuestras vidas. Y detrás de ese propósito siempre está la mano de Dios, siempre está la voluntad de Dios. Por eso es importante que puedas descubrir en este momento que ese propósito debe cumplirse en tu vida. Dios no te llamó para que te escondas. Una luz no se enciende para ser guardada debajo de la mesa. Una luz se enciende para iluminar a otros que andan en tiniebla. Y si Dios te llamó, es para que realmente puedas entender que Dios espera cosas grandes de ti. Por eso te digo que vayas pensando, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado? Que tengas en claro que Dios tiene un propósito para ti. Continuaremos en el próximo bloque. Que Dios te bendiga. Nada en la vida me apartará de ti. 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 Y en el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. Y en el fuego de tu amor, y en el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. Y en el fuego de tu amor, nada en la vida me apartará de ti. Nada en la vida me apartará de ti, Señor. Nada en la vida me apartará de ti. Nada en la vida me apartará de ti. Y en el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. Y en el fuego de tu amor, y en el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. En el fuego de tu amor yo me refugio. Y en el fuego de tu amor. Cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, tenemos que tener claridad y darle gracias a Dios por haberte elegido, queridos hermanos. A veces cuando vamos a comprar el pan o en la verdulería o en el colectivo, nos damos cuenta que muchas personas reniegan por este momento. Muchas personas realmente maldicen a Dios por este tiempo que estamos viviendo.
Y se preguntan, ¿dónde está Dios que me ha quitado a mi compañero, a mi hijo, que me ha quitado a mi primo, a mi abuelo? Porque soy consciente que esta pandemia ha llevado a muchos seres queridos. Pero es importante que aprendas, querido hermano, querido amigo, a poder dar gracias por el momento que estamos viviendo. Como dije, Dios tiene un propósito con tu vida. Y muchas veces detrás del momento difícil uno debe aprender a ser agradecido a Dios. Poder saber que Dios tiene un plan minuciosamente elaborado para que realmente nosotros tengamos que vivir este tiempo y aprender a vivir este tiempo para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Muchas veces como hombre nos cuesta comprender cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito. No seas duro de servir, sino que con humildad y pedirle al Señor en esta tarde que realmente te enseñe a descubrir cuál es su voluntad, cuál es el propósito por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Daniel podía haber renegado, podía haber llorado, podía haber maldecido su nacimiento, porque estaba siendo esclavo, porque lo habían privado de su libertad, porque ya no estaba con su familia. Pero aún así este joven nos demuestra el poder ser fiel a Dios, que él realmente había dispuesto en su corazón en no fallar a lo que había prometido. El no fallar a lo que había prometido. Y lo que él había prometido era serle fiel a Dios aún en el momento difícil. Dice Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a este siglo, sino renovarnos por medio de esa mente celestial para poder comprobar la voluntad de Dios. No te conformes simplemente con haberte salvado quizás de no contagiarte del virus. No te conformes con seguir teniendo trabajo. No te conformes quizás con seguir teniendo algunos pesitos en el bolsillo, sino que realmente sea algo mucho más importante lo que puedas descubrir en este tiempo, que es hacer la voluntad de Dios. El poder tener esa comunión clara con nuestro Dios. Que realmente podamos en este tiempo tan difícil de vivir, el poder estar dispuesto a crecer bajo presión. El poder estar dispuesto a crecer bajo la prueba. Es ahí donde le demostramos al diablo, es ahí cuando le demostramos al enemigo que la gracia de Dios está con nosotros, cuando crecemos en medio de la adversidad, cuando seguimos siendo lo que realmente dice nuestra boca que somos, verdaderos hijos de Dios. Porque si vos seguís leyendo la historia de Daniel, después de un tiempo de que él dispuso en su corazón el no contaminarse con la comida del rey, de comer legumbres nada más, lo compararon con los demás príncipes. ¿Y saben quién estaba mejor? Físicamente, mentalmente, Daniel, ese joven que había dispuesto en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Es por eso que hoy te digo que descubras lo que hay en ti, lo que hay en Cristo, para poder crecer, para poder entender que realmente Dios quiere hacerte diferente. Quiere que saques a luz ese potencial que Dios te ha dado. Hay muchos que en este momento están frustrados. Hay muchos que realmente están con temor, con miedo. Y no solamente estoy hablando de una sociedad común y corriente. Estoy hablando de hermanos que están con miedo, con temor. No se dan cuenta que todo esto es voluntad de Dios. Que su vida depende de Dios. Que todo lo que es nuestro, no es nuestro, sino de Dios. Y que realmente tenemos que aprender a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios.
para que realmente podamos descubrir qué es lo que Dios espera en nosotros. Y otra de las cosas que tenemos que aprender es a confiar en este proceso. Tenemos que aprender a confiar que esto es un proceso que tenemos que pasar, nos guste o no nos guste, porque es voluntad de Dios. Y tenemos que encontrar qué es lo que realmente Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Cuántas veces habrá hincado sus rodillas Daniel en medio de ese tiempo difícil que estaba viviendo? ¿Cuántas veces habrá llorado preguntándole a Dios, ¿por qué estoy viviendo este momento? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Por hoy es tiempo de poder aprender el para qué. ¿Para qué, Señor, me estás haciendo vivir este tiempo? Y la respuesta de Dios es para que puedas crecer, para que puedas confiar en mí, para que aprendas a depender de mí, para que realmente te acerques a mí. Todas estas cosas que estamos viviendo son producto de la voluntad de Dios, porque el pueblo se había olvidado de la gracia y la misericordia de Dios. Muchos de nosotros, al tener todo al alcance de nuestra mano, nos hemos olvidado de lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios. El poder acercarnos a Él, el poder dedicarle nuestra primera sonrisa, nuestras primeras palabras, el poder vivir conforme a su voluntad. Es por eso que muchas veces Dios nos hace vivir estos tiempos difíciles. Siempre vas a ver en la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, que cuando caía esclavizado era porque le había dado la espalda a la voluntad de Dios. Y quizás hoy tengamos que vivir este tiempo para que la iglesia nuevamente se levante y se dé cuenta de su identidad, se dé cuenta de lo más importante que deben tener, que es hacer la voluntad de Dios, el ser fiel a Dios. Ese compromiso que hemos tomado con el Señor no lo tenemos que tener con liviandad, sino con responsabilidad, hermano. Este compromiso no es para tomarlo livianamente, sino tomarlo bien en serio. Somos hijos de Dios, representantes de Dios, para seguir dando la palabra de Dios hasta que el Señor nos venga a buscar. Daniel tuvo que descubrir cuál era la voluntad de Dios, pero para eso tuvo que disponer en su corazón el no contaminarse con la comida del rey. Porque dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos transmitió por gracia y misericordia una porción de su espíritu para poder alimentar esas áreas flacas que muchas veces tenemos, esas áreas débiles. Y para eso nos dio su poder, su gracia, su misericordia, para que realmente nosotros podamos controlar nuestra vida y poder decirle a nuestra alma, alma mía, alabe a Jehová. Aún en los momentos difíciles, no tenemos que renegar de lo que estamos viviendo, sino que sigamos manteniendo nuestra identidad para poder saber cuál es la voluntad de Dios en este tiempo. Por eso te digo, querida iglesia, Dios hoy te ha dado esta posibilidad de poder escuchar esta palabra. Escuchando nuevamente la historia de este hombre de Dios, que con tan solo 17 años nos dejó un claro ejemplo de cómo podemos ser fiel, de cómo realmente seguir haciendo la voluntad de Dios en tiempos difíciles. El poder seguir manteniendo de nuestra identidad en tiempos difíciles. Y trasladado a la realidad, seguir manteniendo nuestra fidelidad en medio de la pandemia. Seguir manteniendo nuestra identidad aun cuando las puertas estén cerradas. Nosotros somos la iglesia del Señor. Nadie podrá callarnos. Nadie podrá callarnos, queridos hermanos. Tenemos que seguir anunciando la venida del Señor.
Y al igual que otros hombres de Dios, yo también te quiero recordar que el Señor viene pronto. Él viene a buscar una iglesia fiel y verdadera. Una iglesia que realmente pueda tener en su vajilla aceite fresco. Porque el Señor viene pronto a levantarnos y a llevarnos en gloria y a poner sobre nuestra cabeza esa corona que ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Por eso te digo, querido hermano, aprende a vivir este tiempo. Aprende a crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. No vivas frustrado, no vivas con temor. No dejes que la información negativa te aleje del plan de Dios, sino hacele caso a la palabra de Dios. Hacele caso a lo que la palabra de Dios puede realmente hacer en ti. Y Él quiere, a través de su palabra, hacerte una persona diferente, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Que cuando realmente te expongan puedas saber que de tu boca saldrá palabra de amor y de confianza, palabras que traigan paz y buenas nuevas de salvación a estas personas que realmente están viviendo tiempos realmente muy angustiantes y muy difíciles. Por eso le agradezco al Señor por haberme dado esta oportunidad, por haberme dado este tiempo a través de Multimedios Galat de poder llevar palabra de Dios. Quiero que realmente podamos aprovechar este momento para poder orar por toda nuestra Argentina y el mundo, por nuestra iglesia, por los que están pasando momentos difíciles. Yo quiero que puedas, a través del número de teléfono 11 4457 8888 o 15 6400 6674, que puedas mandar tus pedidos de oración. Aquí van a estar siendo recibidos y la iglesia del Señor va a estar orando por tu vida y por todos aquellos que en este momento estén pasando momentos difíciles. Dios nos ha dado esta posibilidad, nos ha abierto esta puerta que es Multimedio Galat por medio de FM 100.9 para que realmente vos puedas comunicarte a través del celular o a través del teléfono de línea, a través quizás de las cuentas Facebook Multimedios Galat o a través de Twitter Multimedios Galat, y que realmente puedas dejar tus pedidos de oración y que realmente podamos todos juntos poder orar. Por eso yo quiero darte unos segundos y que vayas anotando en un papel. Nuevamente te voy a dar el número de teléfono 11 4457 8888 o 15 6400 6674, y que realmente puedas llamar a la radio y que realmente podamos comunicar nuestros pedidos de oración. Así que te voy a dar unos segundos para que puedas anotar estos números de teléfono, tus pedidos de oración, y a continuación estaremos orando. Bueno, creo que te has tomado este tiempo
para poder tomar una lapicera, un papel y poder anotar esas peticiones. Quizás tengas que recordar a ese vecino, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, quizás a tu padre, a tu madre, a tu hermano que está pasando un momento difícil. No solamente quizás porque esté enfermo con este virus, sino porque no tenga trabajo, o tal vez tenga problemas con los vicios, con el alcohol, con la droga. O quizás esta pandemia haya provocado rupturas matrimoniales, distanciamientos entre padres e hijos. O ha sufrido quizás la violencia, el acoso, la inseguridad. Son todas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, que están escritas en su palabra. Porque dice su palabra que en los últimos tiempos la maldad del hombre se multiplicará y sucederán cosas realmente muy malas a nuestra sociedad. Y esto será la antesala de lo que va a venir. Será la venida de nuestro Señor. Por eso quiero que tengamos en claro la responsabilidad que tenemos vos y yo de poder orar con nuestro Padre. Poder pedirle al Señor con un corazón humilde y humillado que pueda estar escuchando nuestras peticiones, que pueda estar escuchando nuestra oración. Oración es hablar con papá, hablar con nuestro Padre Celestial. No hace falta oraciones ya creadas, formadas, sino tener un corazón humilde y expresar lo que hay en nuestro interior. Sacar de nuestras entrañas ese sentir que estamos viviendo, frustraciones, dolores. El Señor sabe que realmente sin Él nada somos. Y Él como Padre estará escuchando cada petición que salga de tu boca. Por eso yo quiero que en este tiempo puedas decirle al Señor lo que hay en tu corazón. No tengas temor de abrir tu boca. No tengas vergüenza de hablar con tu Padre. Él te ama. Solamente Él puede entenderte y comprenderte y ayudarte a poder sobrellevar este momento. Por eso todos juntos, a través de este espacio que nos da Multimedios Galat en FM 100.9, vamos a estar comunicándonos con nuestro Padre y orando y pidiéndole al Señor que interceda por la Argentina, por el mundo y por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, sean de la iglesia o no sean de la iglesia. Nuestra obligación es orar por el necesitado. Por eso, allí donde estás, no sé si estarás con tu mamá, con tu papá, toma la mano del que está al lado, o si estás solo, levantá las manos y decile al Señor en este tiempo que pueda escuchar tu oración. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. En primer lugar, quiero decirte gracias por darme esta oportunidad, por darme este privilegio de poder transmitir este mensaje y que este mensaje pueda llegar a diferentes puntos de nuestra Argentina y del mundo. Que esta palabra pueda llegar a esos lugares donde se necesita esta palabra de vida, esta palabra de bendición. Gracias por utilizarme. Gracias por ser una herramienta de bendición. Y hoy quiero pedirte, Señor, que nuestra oración pueda llegar a tu presencia como olor fragante. Que nuestra oración pueda golpear la puerta de los cielos. Y que realmente tú puedas estar intercediendo por todas estas necesidades que tu pueblo en este momento está pidiendo, Señor. En primer lugar, quiero pedirte por mi Argentina, Señor. Sí, por mi Argentina que está sufriendo no solamente la pandemia, sino momentos económicos, momentos matrimoniales, momentos de violencia, momentos de frustración y desazón. Te pido por cada hogar de este territorio argentino, Señor, que tú puedas bendecir a todas las familias, Señor,
Dales la oportunidad de poder tener la posibilidad de poder acercarse a ti. Envía obreros que lleven palabra a cada hogar de mi Argentina querida, Señor, para que realmente puedan abrirle el corazón y poder humillarse, para que esas peticiones puedan ser oídas por nuestro Padre Celestial. Te pido por el presidente, por los gobernadores, por los intendentes, por los concejales, por todas aquellas que llevan adelante las directivas de nuestra Argentina. Dale sabiduría y entendimiento, que dejen de lado su orgullo, que dejen de lado esos prejuicios y puedan humillarse ante tu presencia, Señor. Porque cuando nos damos en humildad, Señor, tú abres la puerta de los cielos y nos bendices, Señor. Quiero, Padre, pedirte por todos aquellos que realmente están pasando momentos difíciles, Señor, que han perdido a sus familiares, que han perdido a sus amigos, que hoy sienten dolor, que hoy sienten tristeza, que hoy están enojados con la vida, enojados contigo, y se pregunta si existe Dios, ¿por qué estamos viviendo estos tiempos? Yo te pido por ello, Señor, para que realmente entiendan que es todo un proceso, hay un propósito a todo lo que estamos viviendo, y es para que cada uno de nosotros podamos humillarnos y nuevamente acercarnos a nuestro Creador. Te pido por aquellos, Señor, que aprovechan este momento para salir a hacer daño a nuestra sociedad. Te pido por aquellos que están delinquiendo, por aquellos que están robando, por aquellos que traen inseguridad, Señor. Te pido que realmente puedan darse cuenta del mal que están haciendo, Señor. También te pido, Señor, por esas personas que realmente piensan que están haciendo bien, pero no lo están haciendo, Padre. Que se den cuenta que lo único que puede traerle paz a su corazón herido y frustrado es poder acercarse al Señor de señores y Rey de reyes. Te pido por todo este mundo, Señor, que tú has creado para que pueda tener armonía, pero quizás por darle la espalda a Dios, hoy está sufriendo el mismo peso de sus pecados. El haberle dado la espalda trajo consecuencias negativas que estamos viviendo, porque el pecado se marca por causa y efecto, se vive por causa y efecto, Señor. Y te pido, Padre, para que cada uno de los presidentes de diferentes países que componen este planeta puedan tener la oportunidad de humillarse ante ti y poder reconocerte como el Señor de señores y Rey de reyes. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, una iglesia que fue lavada y comprada a precio de sangre, una iglesia que ha entrado muchas veces en una frialdad, en una meseta, pero hoy es cuando más tenemos que hacernos fuertes, Señor. Hoy es cuando más tenemos que salir a batallar, porque las batallas se ganan en el campo de batalla. Es ahí donde plantamos bandera de victoria. Es ahí donde realmente le demostramos al mundo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. No podemos callar, tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Por eso te pido por tu iglesia, Señor, que le dé fortaleza, que entiendan que todo es propósito de Dios, que todo es voluntad de Dios. Oh Señor de la gloria, te pido que nos bendigas a cada uno de los siervos que estamos pasando momentos difíciles. Hemos perdido a grandes hombres de Dios. Nos han ganado la carrera, ya están en tu presencia, pero quizás sus familias estén sufriendo. Sus familias realmente estén pasando esa pérdida. Te pido que puedas enjuagar esas lágrimas de tristeza y puedas hacerle aleluya, sentir la alegría de que sus seres queridos están en la misma presencia de Dios, que ellos ya están viviendo la vida eterna. Te pido, Señor, por todos aquellos siervos
que están pasando el proceso del virus, internados, entubados, en comas. Te pido, Señor, que hagas tu voluntad en ellos, Señor. Y que realmente en su momento y en su tiempo podamos ver la mano de Dios sobre la iglesia del Señor. Sigue guardando, sigue protegiendo a aquellos que todavía no han contraído el virus, para que realmente tu mano de amor y misericordia esté con ellos, Señor. Declaro bendición sobre sus vidas y cobertura sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus congregaciones, Señor. Y que realmente algún día solamente tengamos que contar esto como una anécdota más, Señor, de cómo el Señor nos libró del mal y nos puso en lugares de victoria, Señor. Gracias por haber escuchado esta oración. Gracias por haberme dado este privilegio. Y espero que haya servido a muchas familias a que puedan acercarse a Dios y reconocerte como el único y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Querida audiencia, gracias por haberme prestado atención. Gracias nuevamente, Pastor José. Gracias, Multimedios Galat, por haberme dado este privilegio. Gracias por haberme dado esta oportunidad. Y que realmente la gracia y la misericordia de Dios esté en cada uno de ustedes. Desde aquí, el Pastor Alberto Maidana de la Iglesia Jesús es el Camino, de la localidad de Isidro Casanova, en la calle Ignacio Rucci 3433, te saluda y te dice hasta pronto. Que Dios te bendiga mucho. Amén.